La perdoné, pero ya no podía tocarla sin recordar lo que hizo. No soy el típico tipo que comparte su vida por internet. No tengo redes sociales más allá de lo básico, y si alguna vez tuve un diario, fue en la adolescencia y terminó en la basura al poco tiempo. Pero ahora, por razones que todavía estoy tratando de entender, me encuentro acá, frente a una pantalla en blanco, tratando de poner en palabras algo que ni siquiera sé cómo definir. No es exactamente una historia de infidelidad, aunque empezó así. Tampoco es una historia de redención, porque no estoy seguro de que haya habido una. Es solo lo que me pasó. Lo que estoy viviendo. Lo que todavía no sé cómo manejar, aunque desde afuera parece que todo sigue igual. Mi esposa, a quien llamaré Audrey, porque así se llama y no veo sentido en cambiarlo, me fue infiel. Y no la descubrí por accidente, ni fue una escena de película con ropa interior en el asiento del carro o un mensaje torpe olvidado en el celular. Fue más lento, más sutil. Algo se fue apagando. O cambiando. Supongo que esas cosas siempre empiezan así. Yo trabajo en construcción. No tengo horarios fijos, pero mis días suelen empezar temprano y terminar tarde. Llego a casa cansado, con las manos sucias y la espalda molida. No soy un hombre de palabras y nunca lo fui, pero siempre creí que cumplir era suficiente. Estar, proveer, resolver. Pensaba que si había comida en la mesa, si pagaba las cuentas, si me mantenía fiel y respetuoso, eso bastaba. Y durante un buen tiempo, pareció que sí, hasta que dejó de parecerlo. Audrey comenzó a cambiar hace como un año. No fue brusco. Fue como cuando algo empieza a hacer ruido en el motor y al principio no le das importancia. Se arreglaba más para ir a trabajar. Se reía mirando el celular. Me contestaba con respuestas cortas, como si mi presencia la apagara. Y no es que yo fuera el marido más atento del mundo, pero la conozco. Pude sentir cómo se estaba yendo, centímetro a centímetro. Le pregunté una vez, de forma casual, si todo estaba bien. Sí, claro. ¿Por qué lo preguntas? No sé. Te siento rara. No estoy rara, solo cansada. Lo dejé ahí. Porque pensé que, como yo, tenía derecho a estar harta a veces. Porque quise confiar. Porque pensar otra cosa me hubiera hecho polvo. La confirmación llegó un martes. Llovía fuerte y ella salió apurada al trabajo. Olvidó el celular en la habitación mientras se duchaba. Nunca lo hacía. No porque tuviera secretos, sino porque siempre lo llevaba consigo, incluso a la cocina. Ese día lo dejó ahí, desbloqueado, con una notificación encendida. Fue instintivo. Ni siquiera lo tomé. Solo leí lo que estaba en la pantalla. Anoche fue increíble. Me cuesta no besarte cuando te veo en la oficina. El remitente era Arthur H. No necesitaba más. Me senté en el borde de la cama con el celular en la mano. Cuando salió de la ducha, con la toalla enredada en la cabeza, la miré sin hablar. Solo levanté el teléfono y se lo mostré. ¿Quién es? Pregunté. Ella se quedó congelada. No dijo nada durante varios segundos. Me miró, bajó los ojos y se sentó frente a mí, en silencio. No es lo que parece, susurró. Entonces, ¿qué es? No sé cómo explicarlo. Intenta. Se tapó la cara con las manos. Respiró profundo. Cuando volvió a mirarme, los ojos ya se le estaban llenando de lágrimas. Pasó, no lo busqué esto. Fue un error, me dejé llevar. ¿Cuánto tiempo? Solo fueron un par de veces. No fue una relación. No hay sentimientos. ¿Y por qué lo hiciste? Guardó silencio. Me costó no levantarme y gritar. Pero no lo hice. Me quedé sentado, esperando. Me sentía sola, dijo, por fin. Hace meses que no hablamos de nada que no sea rutina. No recuerdo la última vez que me tocaste sin apuro, que me miraste como si todavía te interesara cómo me fue el día. Sentía que ya no me veías. Y él sí, me escuchaba. Me hacía sentir deseada. Fue estúpido, lo sé. No lo amo. Fue una forma tonta de escapar de algo que no supe cómo decirte. No grité. No rompí nada. Me quedé ahí, inmóvil, tratando de procesar. Porque, aunque me dolía, una parte de mí entendía lo que estaba diciendo. No lo justificaba, pero entendía que quizás yo también había fallado. No por engañarla, sino por ausentarme sin irme. Por dejar que la costumbre ocupara el lugar del afecto. Me odié por eso. Porque aún después de la traición, la culpa me visitó primero a mí. Esa noche dormimos en la misma casa, pero no en la misma cama. Ella quiso irse, pero le pedí que se quedara. No por ternura, por inercia, porque no sabía cómo se desarma una vida de tantos años en una sola noche. En los días siguientes, hablamos mucho. Más de lo que habíamos hablado en meses. Me dijo que quería arreglar las cosas. Que quería hacer terapia. Que no quería perder nuestro matrimonio. Me pidió otra oportunidad. Dijo que haría lo que fuera. Y yo, dije que sí. No por debilidad, ni por miedo. Lo hice porque sentía que algo en mí también había fallado. Porque pensé que si ella estaba dispuesta a luchar, yo también debía hacerlo. Porque, aunque me dolía, todavía la amaba. O eso creía. Pero nadie te explica lo que pasa después. Nadie te habla del cuerpo que ya no responde igual, de las miradas que se convierten en puñales, del deseo que se apaga sin aviso.
Nadie te dice que perdonar no es una decisión única, sino un trabajo diario que se te clava en el alma cada vez que ves a esa persona y recuerdas lo que hizo, lo que eligió. Seguimos juntos. Nos dimos una segunda oportunidad. Fuimos a terapia de pareja. Intentamos reconstruir, pero algo en mí ya no era el mismo. Y, aunque nunca se lo dije con esas palabras, cada vez que ella intentaba tocarme, abrazarme, besarme, mi cuerpo respondía con distancia. No porque la odiara, sino porque no podía dejar de ver a otro en mi lugar. Esa es la historia que vengo a contar. No porque quiera venganza, ni compasión. Solo porque quiero saber si hay alguien más que haya intentado perdonar, y haya descubierto que hay cosas que no se olvidan, aunque uno lo intente con todas sus fuerzas. Actualización 1. Después de lo que pasó, lo hablamos todo. O eso creímos. Hicimos lo que se supone que una pareja debe hacer cuando quiere reparar algo que se ha roto. Fuimos a terapia. No fue idea mía, pero acepté. La terapeuta era una mujer joven, profesional, el tipo de persona que habla con voz pausada y te mira como si supiera cosas de ti que ni tú sabes. En la primera sesión nos pidió que no nos interrumpiéramos, que contáramos cómo nos sentíamos sin señalar culpables. Audrey habló primero. Dijo que estaba arrepentida, que no buscaba justificaciones, que estaba dispuesta a hacer todo lo que estuviera en sus manos para que yo pudiera confiar de nuevo. Yo no sabía qué decir. No estaba seguro de si tenía palabras para describir lo que sentía. Al final dije algo que ahora me parece insuficiente. Estoy aquí porque quiero que funcione, pero no sé cómo soltar lo que pasó. La terapeuta asintió, tomó nota. Y así empezó ese proceso que se supone que ayuda. Una vez por semana, 1 hora sentados frente a alguien que hacía preguntas como, ¿cuándo fue la última vez que se sintieron realmente conectados? ¿Qué necesitan el uno del otro para sentirse seguros? ¿Qué es lo que más extrañan de antes? Yo no extrañaba nada. No porque no hubiera cosas buenas, sino porque ahora todo lo que había sido se había manchado. Me costaba recordar nuestras vacaciones en la playa sin preguntarme si ya estaba con él en ese momento. Me costaba ver nuestras fotos sin pensar cuántas de esas sonrisas eran auténticas. No se lo decía. No porque quisiera protegerla, sino porque sentía que no tenía sentido repetir lo que no podía cambiar. Pero sí lo sentía. En el estómago, en la espalda, en la garganta. Siempre presente. En casa, las cosas parecían normales para cualquiera que nos viera. Hacíamos las compras juntos. Veíamos películas. Salíamos a caminar. Pero había algo distinto en mí. Una especie de rechazo involuntario. Si ella se me acercaba demasiado, mi cuerpo se tensaba. Si me abrazaba por detrás mientras lavaba los platos, me ponía rígido. No era odio. No era venganza. Era como si mi piel no la reconociera más. La primera vez que volvimos a intentar tener sexo fue una noche de sábado. Habíamos salido a cenar. Tomamos vino, reímos, incluso, ella estaba bonita, más arreglada de lo normal. Cálida. Parecía feliz. Cuando llegamos a casa, me besó. Y yo respondí. No por deseo, sino por compromiso. Por obligación emocional. Por querer sentir que seguíamos vivos. Pero cuando sus manos bajaron por mi pecho, me congelé. ¿Estás bien? Me preguntó. Sí, solo estoy cansado. Se apartó despacio. No insistió. Se dio vuelta en la cama y apagó la luz. No hablamos de eso en terapia. Ella tampoco lo trajo a colación. Como si hubiera entendido que yo necesitaba tiempo, o como si no quisiera arrastrar el tema. Pero eso se repitió. 1, 2, 3 veces. Siempre el mismo patrón. El inicio. El bloqueo. El silencio. Empecé a buscar excusas, horas extra en el trabajo, dolor de cabeza, estrés y ella se fue resignando. Su afecto se volvió prudente, medido, temeroso. Me tocaba con cuidado, como si tuviera miedo de romperme otra vez. Y yo, fingía que todo estaba bien. Me levantaba temprano, iba al trabajo, saludaba a los vecinos, cumplía con lo que tenía que cumplir. Pero me volví más callado, más seco. Empecé a dormir menos. Me acostaba tarde solo por no tener que compartir la cama en silencio. Me metí en el taller del fondo de casa a arreglar cosas que no necesitaban arreglo. Madera, herramientas, cualquier excusa para estar ocupado y evitar pensar. Una noche, después de una sesión particularmente agotadora, me fui solo a dar una vuelta en el auto. No tenía rumbo. Terminé en un bar. No era un lugar que soliera frecuentar. Estaba medio vacío. Me senté en la barra y pedí un whisky. Después del segundo, una mujer se sentó a mi lado. Morena, de unos 40 y tantos, mirada segura. Me preguntó si podía compartir el cenicero aunque no fumara. Le dije que sí. Charlamos un rato. Nada profundo. Solo dos extraños matando el tiempo. Me preguntó si estaba casado. Dije que sí, pero que las cosas estaban complicadas. ¿Complicadas cómo? Mi mujer me fue infiel. Estoy intentando perdonarla, pero no sé si puedo. ¿Y por qué sigues con ella? No supe qué contestar. Me quedé mirando el vaso. A veces uno se queda porque es más fácil que empezar de nuevo, dijo ella. Asentí. Me pareció una frase que contenía demasiada verdad. No pasó nada esa noche. No la toqué. No quise. Pero cuando llegué a casa, me sentí diferente.
como si por primera vez en semanas hubiera respirado sin peso en el pecho. Me pregunté si sería más fácil estar con otra persona. No por venganza, no por deseo, sino para dejar de sentirme tan culpable por no poder volver a amar como antes. Y ahí estoy ahora, viviendo con una mujer que me pide cariño que no puedo dar, fingiendo una intimidad que no siento, imaginando cómo sería estar con alguien que no me obligue a recordar nada. No sé si eso me hace un mal hombre, pero sí sé que, por dentro, algo se rompió. Y aunque me esfuerzo por no mostrarlo, aunque todavía sonrío, trabajo, escucho, coopero, cada gesto mío, cada acción, lleva encima la sombra de lo que ya no somos. Actualización 2. Durante un tiempo, pensé que con suficiente esfuerzo las cosas se acomodarían. Que si seguíamos la rutina, si llenábamos el calendario de compromisos, si sonreíamos en las cenas familiares y seguíamos pagando la hipoteca a término, lo nuestro se iría sanando por simple inercia. Pero el cuerpo no olvida. Y la mente, menos. Lo que antes era natural, ahora se sentía forzado. El beso de buenos días, el roce de las manos al cruzarnos en el pasillo, incluso el olor de su perfume, que antes me relajaba, ahora me activaba una incomodidad difícil de explicar. No hablábamos del tema. No porque estuviera resuelto, sino porque habíamos aprendido a rodearlo. Como si fuera un mueble pesado en medio del pasillo al que simplemente le das la vuelta todos los días. Estaba ahí. Siempre. Pero fingíamos que no. Yo seguía yendo al trabajo, cumpliendo, manteniéndome ocupado. Pero las noches eran largas. Algunas veces bajaba a la cocina a las 2 de la madrugada y me quedaba ahí, tomando café frío, viendo la nevera como si tuviera respuestas. Sentía un tipo de soledad que no había sentido ni cuando vivía solo. Es irónico cómo alguien puede estar a un metro de ti en la cama, y aún así no compartir el mismo mundo. Volví al bar. No lo planeé. Solo pasé por ahí un viernes después del trabajo y entré. Quería silencio, luces bajas, nadie que me preguntara cómo estaba. Me senté en el mismo sitio. Tomé lo mismo. A la tercera visita, ya me saludaban por nombre. Fue ahí donde conocí a Megan. No era una habitual. Había ido con una amiga que se fue temprano. Se quedó sola en la barra. Cruzamos miradas un par de veces. Ella fue la que se acercó. Me preguntó si el asiento estaba libre, y sin pensarlo mucho, le dije que sí. Empezamos a hablar. Nada profundo. Ella preguntó a qué me dedicaba. Yo pregunté si vivía por la zona. Era bonita, directa, con esa clase de seguridad que viene de saber lo que una quiere o al menos de saber lo que no tolera. No le conté mi situación. No mencioné a Audrey. No era una estrategia. Era más bien una forma de no ensuciar lo que sentía que era, por una vez, algo limpio. O al menos ajeno a todo lo demás. Esa noche, después de algunas copas, me preguntó si quería acompañarla a su departamento. Dudé. No por culpa, sino por inseguridad. Me miró, como si supiera lo que estaba pesando en mi cabeza, y dijo, no tienes que explicarme nada. Solo decidir si quieres venir. Fui. Su departamento era pequeño, con olor a incienso y sábanas livianas. Nos besamos con torpeza al principio. No sabía dónde poner las manos. Me sentía fuera de ritmo. Pero ella tuvo paciencia. No hubo urgencia. Fue lento. Casi como si me estuviera reenseñando algo que había olvidado. Después, me quedé un rato en silencio, mirando el techo. Ella me pasó una manta, me besó el hombro y se quedó dormida. Y yo, no sentí nada. Nada de lo que esperaba, al menos. No me sentí vengado. Ni liberado. No me sentí menos hombre. Tampoco más. Fue como haber caminado durante horas para llegar a un sitio y descubrir que el paisaje no era muy distinto del que dejaste atrás. Me vestí en silencio. Le dejé una nota simple, agradeciéndole la compañía. No dejé número. No me lo pidió tampoco. Volví a casa de madrugada. Audrey dormía. Su respiración era suave, rítmica. Me quedé un rato mirándola desde el marco de la puerta. Por un momento, imaginé que nunca había pasado nada, que seguíamos siendo nosotros antes del quiebre. Pero era una ilusión. Me duché y me acosté sin tocarla. Los días siguientes fueron iguales, solo que ahora cargaba una culpa distinta. No por haberla traicionado. Porque, sinceramente, ya no la sentía como mi esposa. Lo que me pesaba era haber intentado sentir algo con otra persona y no haber logrado nada. Ni siquiera rabia. Solo vacío. En la siguiente sesión de terapia, la psicóloga nos pidió que hiciéramos un ejercicio, escribir una carta al otro, sin filtro, diciendo lo que nos costaba decir en voz alta. Lo hice. No se la di. Pero la escribí. Decía algo así. Quisiera poder volver a mirarte como antes. Quisiera no pensar en él cada vez que me tocas. Quisiera perdonarte de verdad, pero me siento débil por no lograrlo. Me pesa haberme quedado cuando todo en mí me decía que me estaba traicionando. Ya no sé si estoy acá por amor, por costumbre, o porque no quiero ser el hombre que abandona. Pero cada vez que intento acercarme, algo dentro mío se cierra. Y no sé cómo abrirlo de nuevo. Guardé la carta. No la llevé a terapia. Pero me ayudó. Audrey notó algo. Me lo dijo una noche. Estás distinto. Más lejos. No digo físicamente, digo por dentro. No estoy seguro de que esté en el mismo lugar que antes, le respondí. ¿Hay alguien más? Solo lo preguntó.
No sé cómo responderte, le dije, porque era verdad. No había alguien más. Pero había muchas cosas en mí que ya no estaban con ella. No insistió. Me dio la espalda en la cama. No la escuché llorar, ni peleó, solo no dijo nada y eso, de algún modo, fue más doloroso que cualquier reproche. Ahora mismo no sé qué somos. No sé si estamos juntos, si solo compartimos un contrato de convivencia, o si nos aferramos a algo que ya se disolvió hace tiempo. Lo único que sé es que me duele no poder quererla como antes. Me duele que, por más que lo intente, mi cuerpo la rechace. No con odio, con memoria. Y no sé si eso tiene arreglo. Actualización 3. Han pasado casi 3 meses desde la última vez que escribí. No porque las cosas hayan mejorado o empeorado de forma drástica, sino porque el tiempo tiene una forma sutil de ir sedimentando la verdad, de ir mostrándote con claridad lo que al principio está cubierto por capas de ruido emocional. Después de aquella noche en que Audrey me preguntó si había alguien más y yo no supe qué decirle, algo cambió entre nosotros. No se habló más del tema, pero hubo un entendimiento silencioso, como si los dos supiéramos que habíamos cruzado una línea que no tiene regreso. Seguimos en la misma casa. Seguimos compartiendo espacios, responsabilidades, cenas ocasionales. Pero las cosas se habían roto del todo y no fue con gritos. Fue con miradas vacías. Con espacios donde antes había conversación. Con la distancia que solo puede aparecer cuando dos personas se esfuerzan demasiado en no enfrentarse a lo inevitable. Ella dejó de tocarme por completo. Dejó incluso de hacer esos gestos automáticos, el roce en el brazo al pasar por detrás mío, el apoyo en mi hombro cuando nos cruzábamos en la cocina. Yo tampoco los buscaba. Cada contacto parecía una forma de recordarnos que algo no encajaba. La terapeuta nos preguntó, en una sesión sin rumbo, si todavía queríamos seguir intentando. Audrey dijo que sí. Lo dijo con voz clara, pero sin emoción. Yo guardé silencio. No era que no quisiera. Era que ya no podía. Me sentía como alguien que intenta volver a respirar bajo el agua. Por más fuerza que haga, por más técnica que use, el cuerpo simplemente no está hecho para eso. Esa misma noche, después de que ella se durmió, me senté a la mesa del comedor. Abrí una libreta que tenía desde hacía años y comencé a escribir lo que sería una especie de inventario emocional. No una carta. No un testimonio. Solo frases sueltas. Le tengo cariño, pero ya no la deseo. No quiero hacerle daño, pero quedarme también lo es. Perdoné, pero sigo recordando. Ya no me veo a su lado en el futuro. No me rompí solo por lo que pasó. Me rompí por seguir intentando cuando ya estaba roto. Extraño la versión de mí que existía antes de esta historia. Escribí hasta que la mano se me cansó. Cerré la libreta y decidí que al día siguiente hablaría con ella. No ensayé el discurso. No quise preparar nada. Solo quería ser claro. Nos sentamos a desayunar. Pan tostado, café, silencio. Audrey, le dije, sin levantar la voz. Esto ya no es un matrimonio. Es una convivencia con historia. Ella no dijo nada. No pareció sorprendida. Lo intenté, lo sabes. Hice lo que creí que debía. Fui a terapia, hablé, me esforcé. Pero no puedo seguir. No es justo para ti, ni para mí. Ella bajó la vista. Apretó los labios. Tomó un sorbo de café y, sin levantar la mirada, dijo, gracias por intentarlo. Eso fue todo. Ni lágrimas, ni reproches. Solo una aceptación serena, como quien ya se rindió internamente hace tiempo. Ese día empecé a buscar otro lugar para vivir. Acordamos separarnos de forma amistosa. Sin riña ni abogados al cuello. Solo dos personas que entendieron, demasiado tarde, que algunas heridas no se cierran con voluntad. Ahora vivo solo. Un departamento pequeño, silencioso, con vista al parque. A veces me despierto pensando que ella está en la habitación de al lado o que bajará a decirme que se le quemó el pan. Pero son reflejos. Ecos de una vida que ya no existe. Me preguntan si la sigo amando. No sé. Lo que sé es que sigo respetando lo que fuimos. Que no la odio. Que no me arrepiento de haber intentado salvarlo, pero tampoco me arrepiento de haberme ido. Porque me estaba perdiendo a mí mismo en ese intento. ¿Y Megan? No volví a verla. No porque me sintiera mal por haber estado con ella, sino porque entendí que buscar refugio en otra persona era una forma más de evitar mirarme de frente y mirar lo que tenía enfrente. Hoy estoy solo. Pero no me siento vacío. Siento que, por fin, estoy en un lugar desde donde puedo empezar de nuevo. Sin disfrazar el dolor. Sin fingir normalidad. Solo yo, con lo que quedó. Y aunque no tengo claro qué viene después, tengo claro que a veces el verdadero acto de amor propio es dejar de luchar por lo que ya no existe. Yo perdoné de verdad. Pero también entendí que perdonar no siempre es suficiente o es quedarse con la persona. Y eso, aunque duela, es paz. Si quieres seguir escuchando historias como esta, dale like, comenta y suscríbete.